Mi hijo me envió un mensaje que me destrozó el alma. No estás invitada al lanzamiento. Mi compañera cree que es lo mejor. 07 Después de haber invertido $2 millones en su empresa, después de haberle dado todo en la vida, todo. Me llamo 014 Odessa. Tengo 67 años y pensé que lo había visto todo en esta 020 vida. Pero nunca imaginé que mi propio hijo, la persona por la que yo sacrificé 025 absolutamente todo, me escribiría unas palabras tan frías, tan crueles, tan desgarradoras. 031 $2 millones. ¿Sabes lo que significa esa cantidad para una mujer como yo? Es la venta de mi 037 casa, la herencia de mi madre. Son los ahorros de 40 años de trabajo, de 12,042 horas diarias limpiando edificios de oficinas en el centro y cuidando a ancianos. Es cada dólar que 0,49 ahorré, negándome caprichos, vacaciones o ropa nueva. Es mi futuro, mi vejez 0,55, mi tranquilidad, todo convertido en números en una cuenta bancaria que lleva el nombre de Lysander. Y ahora, 2 meses después de entregarle ese cheque, recibo este mensaje que se clava como una daga en mi pecho. Una 9 Mi compañera cree que es lo mejor, como si yo fuera una vergüenza. Como si fuera una 14 carga, como si no fuera la mujer que lo trajo a este mundo y lo crió sola cuando su padre, un cobarde, una 21 nos abandonó. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras no. Una 28 cambian, pero algo dentro de mí está cambiando. Algo que había estado dormido una 33 durante años, algo que yo había enterrado bajo capas y capas de amor incondicional una 39 y sacrificio maternal. Vesper. Esa mujer que nunca una 44 me ha dirigido una palabra directamente. Que siempre me mira a través de mí como si fuera invisible cuando voy a visitarlo. Esa una 51 mujer que poco a poco estaba envenenando la mente de mi hijo contra mí, susurrándole al una 56 oído que su madre era demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado molesta. Yo 2-3 recuerdo la primera vez que la vi. Lysander me había invitado a ver las oficinas de la compañía. Estaba tan emocionado de 2 días mostrarme lo que había logrado con nuestra inversión. ¿Qué me dijo entonces? Llegué llevando un vestido rojo que me había 216 comprado especialmente para la ocasión. Nerviosa pero orgullosa. Quería causar una 222 buena impresión. Vesper me saludó con una sonrisa forzada, un apretón de manos flojo y húmedo, y luego me ignoró 229 por completo. A lo largo de toda la visita, ella solo habló con Lysander como si yo fuera 234 parte del mobiliario. Cuando hice una pregunta sobre los planes de expansión, ella me contestó con condescendencia, como si 241 fuera una niña que no entendía de negocios. Los inversores silenciosos generalmente no 246 participan en decisiones operativas, me dijo con esa pequeña sonrisita que ahora odio recordar. 253 Inversora silenciosa. Eso era lo que ella quería que fuera. Quería que yo diera mi dinero y mantuviera mi 259 boca cerrada, que desapareciera. Y Lysander no dijo nada. No me defendió. No 36 corrigió a su compañera. No le explicó que yo no era cualquier inversor, sino su madre. Solo C313 se quedó allí incómodo como si mis preguntas fueran inapropiadas. Esa noche, lloré en mi cama, sintiéndome pequeña 320 y humillada. Pero me dije que era solo un malentendido, que las cosas mejorarían con el tiempo. Que ingenua fui 328. Desde ese día, las cosas solo empeoraron. Lysander empezó a cancelar nuestras 334 cenas de los domingos, las que habíamos mantenido religiosamente durante años. Lo siento, mamá, pero tengo una reunión importante. Me 342 decía por teléfono, y yo podía escuchar la voz de Vesper de fondo dándole instrucciones sobre 347 algo. Después de eso, dejó de llamarme todos los días como solía hacerlo. Luego dejó de contarme sobre su 352 trabajo, sobre sus planes. Cuando le preguntaba cómo iba la empresa, contestaba con respuestas de una sola palabra, como si fuera un 4 extraño curioso y no la persona que había hecho posible todo ese proyecto. Vesper dice que es mejor mantener una 4-7 cierta distancia profesional, me explicó una vez cuando le pregunté por qué se había vuelto tan reservado. Distancia 4-13 profesional con su propia madre. Pero yo seguí esperando. Seguí creyendo que cuando la 4-19 compañía tuviera éxito, cuando estuviera estable, Lysander recordaría quién había 424 estado allí desde el principio, quien había creído en él cuando nadie más lo hacía. 429 ahora, leyendo este mensaje devastador, todos esos recuerdos me golpean como una avalancha. Me siento en el sofá de mi pequeño 436 apartamento, el mismo sofá donde Lysander solía quedarse dormido viendo películas cuando era un niño. Y dejo que las lágrimas caigan 443 libremente. Por primera vez en meses. Cierro los ojos y regreso al pasado.
Yo 4:48 regreso a esos años cuando éramos solo él y yo contra el mundo. Cuando su padre Enoch nos abandonó sin 4:55 explicación, sin una despedida, sin siquiera una nota. Lisander tenía 5 años y 5:1 durante semanas me preguntó dónde estaba papá, por qué no volvía a casa. Yo no 5:7 sabía qué responderle porque ni siquiera yo entendía cómo alguien podía irse así, dejando una familia 5:13 atrás. Recuerdo las noches en que trabajaba limpiando oficinas corporativas hasta las 3 de las 5:19 mañana después de haber pasado todo el día cuidando a la señorita Atie, una anciana con demencia que requería 5:26 atención constante. Llegaba a casa exhausta, mis manos agrietadas por los 5:31 productos de limpieza, y encontraba a Lisander durmiendo en mi cama porque tenía miedo de estar solo en su habitación. Mamá, ¿por qué 5:39 trabajas tan duro?, me preguntaba con esos grandes ojos curiosos. Para que tú puedas 5:46 tener todo lo que necesitas, mi bebé, le respondía, besando su frente mientras lo cargaba de vuelta a su cama. 5:53 todo lo que necesitaba y más, mucho más. Cuando Lisander me dijo que quería 5:58 estudiar en una universidad privada, supe que no tenía el dinero, pero conseguí un segundo trabajo los fines de semana limpiando 6-5 casas en los suburbios ricos de Buckhead. Mis manos sangraban de tanto fregar pisos. Mis rodillas se hinchaban por 6:12 estar sobre ellas tantas horas. Pero valía la pena ver a Lisander sonreír cuando le decía que sí, que podía estudiar 6:19 donde quisiera. En serio, mamá, ¿puedo estudiar ciencias de la computación? Puedes estudiar 6:24 lo que tu corazón desee, hijo. Yo me encargo del resto. Y me encargué. Durante 5-6-30 años, pagué esa universidad que costaba una fortuna. Vendí las joyas de mi madre. Empeñé todo lo de valor que 6:37 tenía. Trabajé hasta que me dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera sabía que existían. Pero 6:42 lo hice con amor, con orgullo, con la certeza de que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Cuando Lisander se graduó, 6:50 fue el día más feliz de mi vida. Lo vi caminar por ese escenario, recibir su diploma, y pensé que 6:57 todo había valido la pena. Me abrazó tan fuerte ese día. Me susurró al 7:3 oído, gracias, mamá. Todo esto es gracias a ti. Nunca voy a 7:8 olvidarlo. Nunca voy a olvidarlo. ¡Qué ironía! 7:13 después de eso vinieron los años de búsqueda de empleo. Lisander tenía grandes sueños, pero el mercado laboral era difícil para un joven 7:20 negro, sin importar su título. Yo seguí apoyándolo, pagando su renta, su comida, sus gastos. ¿Por qué? Porque yo 7:29 creía en él, porque sabía que algún día triunfaría. 7:34 No te preocupes, hijo. Tómate el tiempo que necesites. Yo estoy aquí. Y allí estaba yo, siempre 7:40 allí. Cuando tuvo su primer trabajo mal pagado, yo complementaba su salario para que el 7:46 pudiera vivir decentemente. Cuando quiso tomar un curso de especialización, yo pagué cada centavo. Cuando soñó con tener 7:53 su propio negocio, yo fui la primera en apoyarlo. Mama, tengo una 7:58 idea revolucionaria. Me dijo una tarde con esa energía que irradiaba cuando hablaba de tecnología. 8:6 pero necesito capital inicial. ¿Cuánto necesitas? Es mucho dinero, mamá. No 8:12 sí. Dime cuánto. ¿Millones? ¿2 millones de dólares? 8:17 Un silencio llenó la habitación. Millones de dólares. Era todo lo que tenía y 8:23 más. Tendría que vender mi casa, la única seguridad que me quedaba. Usar la 8:29 herencia de mi madre que había guardado para mi vejez. Liquidar los ahorros de toda mi vida. Pero cuando vi sus ojos, cuando 8:36 escuché la pasión en su voz explicándome el proyecto, cuando me dijo que iba a cambiar el mundo 8:41 de la tecnología, no dudé ni un segundo. Está bien, hijo. Cuenta conmigo. Su 8:48 sonrisa ese día iluminó toda la habitación. Me abrazó como cuando era niño. Me 8:53 levantó del suelo y me hizo girar. Eres la mejor madre del mundo, mamá. Te prometo que esto va a 9 funcionar. Te prometo que voy a devolver cada centavo con intereses. Te prometo que nunca voy a olvidar lo que 9:8 estás haciendo por mí. Promesas. Todas rotas ahora como vidrio en el suelo. Yo 9:15 firmé los papeles, transferí el dinero, vendí mi casa y me mudé a 9:20 este pequeño apartamento. Vale la pena, me dije. Era por Lisander, por su 9:26 futuro, por sus sueños. Los primeros meses después de la inversión fueron como una 9:31 luna de miel. Lisander me llamaba todos los días para contarme sobre el progreso. Me enviaba fotos de las oficinas que habían alquilado 9:38 en el centro. Me presentó por videollamada a los empleados que estaban contratando. Me sentía parte de algo grande,
parte 9:45 del sueño de mi hijo. Mira, mamá. Esta es nuestra sala de juntas, me 9:51 decía, mostrándome una habitación moderna con una mesa larga y sillas ergonómicas. Y 9:57 aquí es donde trabajamos en el desarrollo del software. Nuestra empresa, decía, nuestro 10-2 proyecto. Me emocioné como una niña, imaginando el día en que podría visitarles 10-8 y ver con mis propios ojos todo lo que habíamos construido juntos. Pero entonces apareció Vesper. Al principio, Lisander me hablaba 10-16 de ella solo como otra colega. Contraté a una especialista en marketing digital, mamá. Se llama Vesper, y 10-23 tiene mucha experiencia. Luego empezó a mencionarla más a menudo. Vesper dice que deberíamos enfocar nuestra estrategia 10-30 en este sector. Vesper tiene contactos importantes que pueden ayudarnos. Vesper, 10:35 Vesper. La primera vez que la vi fue durante una videollamada. Lisander estaba 10:40, mostrándome las nuevas computadoras que habían comprado cuando ella apareció en la pantalla. Una mujer joven, quizás de 32 años, con 10:46 el cabello liso, perfectamente peinado, y una blusa blanca impecable. Lucía sofisticada, educada, exitosa. 10:53 todo lo que yo nunca fui. Vesper, preséntate a mi mamá, Odessa. 10:58 dijo Lisander con una sonrisa. Ella me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mucho gusto, señora Odessa. 11:06 Lisander me ha hablado mucho de usted. Algo en su tono me incomodó desde el primer momento. 11:12 había una frialdad, una distancia calculada en la forma en que me hablaba. Como si estuviera cumpliendo con un protocolo social 11:18 obligatorio. El gusto es mío, Vesper. Lisander me dice que eres muy 11:24 talentosa. Bueno, hago lo que puedo para hacer crecer la empresa, respondió ella. Y luego se 11:30 volvió exclusivamente hacia Lisander. Necesitamos revisar los números de la campaña publicitaria antes de la reunión de las 3. Y 11:38 así, sin más, me ignoró por completo. Lisander siguió 11:44 hablando conmigo unos minutos más, pero podía sentir la presencia de Vesper de fondo, impaciente, como si mi 11:50 presencia fuera una molesta interrupción en su jornada laboral. Esa noche, no pude dormir bien. Había algo en 11:57 esa mujer que me perturbaba, pero no sabía exactamente qué. Me dije que era 12:2 solo el tonto celo de una madre sobreprotectora, que debería estar feliz de que Lisander tuviera una compañera. Pero los 12:08 días siguientes confirmaron mis sospechas. Lisander empezó a cambiar sutilmente. Sus 12:14 llamadas se hicieron más cortas, más formales. Cuando le preguntaba por la empresa, me daba respuestas vagas y generales. ¿Cómo van las 12:21 ventas, hijo? Bien, mamá. Todo va según lo planeado. ¿Y el 12:26 producto, está listo para el lanzamiento? Vesper se encarga de esos detalles. Ella 12:31 sabe más de marketing que yo. Vesper otra vez. Siempre Vesper. Un día, yo 12:38 decidí visitarlos sin avisar. Quería sorprenderlos, llevarles almuerzo, y ver cómo iba todo. 12:44 me puse mi mejor vestido, el verde esmeralda que me había comprado para la graduación de Lisander. Me arreglé el cabello, y compré 12:52 esos pasteles de camote de la panadería que tanto le gustaban a mi hijo. Cuando 12:57 llegué a las oficinas, la recepcionista me miró raro. ¿Tiene una cita con el señor Lisander? 13:04 soy su madre. Solo quería saludarlo. La chica se puso nerviosa. Un 13:09 momento, por favor. Desapareció por un pasillo y regresó 5 minutos después, acompañada de Vesper. Esa mujer caminó 13:16 hacia mí con pasos firmes y seguros, como un general marchando a la batalla. Señora Odessa, qué sorpresa verla aquí. 13:24 traje almuerzo para Lisander y para todo el equipo, dije, levantando la bolsa con los pasteles. Qué considerado de su parte. 13:31 pero Lisander está en una reunión muy importante con clientes potenciales. No puede ser interrumpido. Puedo esperarlo. 13:37 me temo que la reunión se extenderá por varias horas. Quizás sería mejor si coordinara sus visitas con 13:44 antelación. Coordinar mis visitas como si fuera una vendedora tratando de ofrecer un producto. 13:51 no la madre del dueño de la empresa, no la mujer que había hecho posible que esa empresa existiera. Solo 13:58 serán unos minutos, insistí. Vesper sonrió, pero era una sonrisa congelada, 14:03 calculada. Entiendo que como madre usted quiere estar presente, pero debe entender 14:10 que este es un negocio serio. Las interrupciones pueden ser muy costosas cuando estamos tratando de cerrar contratos importantes. 14:17 me sentí pequeña, humillada, como una niña regañada por una maestra.
Pero lo que 14:24 más me dolió fue que Lisander nunca apareció. Ni siquiera salió a 14:29 saludar, a agradecerme por el almuerzo, a explicar la situación. Me dejó 14:34 allí parada siendo regañada por su compañera como si fuera una intrusa. 14:40 entiendo, murmuré, sintiendo que mi voz se quebraba. Dill Lysander K. Posse a Saluter. 14:46 por supuesto, él la llamará más tarde. Pero Lisander no me llamó esa 14:51 noche, ni al día siguiente. Cuando finalmente hablamos 3 días después, su explicación fue 14:57 breve y fría. Mamá, Vesper me dijo que fuiste a la oficina. Ya sabes, estamos en 15:04, una etapa muy delicada del negocio. Necesito que respetes nuestro horario de trabajo. 15:09 nuestro horario, como si yo fuera un extraño pidiendo favores, no la persona que. 15:14 había invertido todo su patrimonio neto en ese negocio. Desde ese día, la distancia entre Lisander y yo se volvió 15:21, un abismo que crecía cada semana. Las llamadas diarias se convirtieron en llamadas semanales. Luego 15:26 en llamadas esporádicas cuando él tenía tiempo. Nuestras cenas de domingo, esa tradición 15:32 sagrada que habíamos mantenido desde que era un niño, empezaron a cancelarse sistemáticamente. 15:37 Lo siento, mamá, pero tengo que trabajar, siempre decía con la misma excusa. 15:43 Vesper organizó una reunión de estrategia para el domingo. Una reunión de estrategia un domingo. ¿El día 15:50 que habíamos dedicado exclusivamente a nosotros durante años? ¿No puedes hacerlo otro día, hijo? 15:56 es el único momento en que podemos reunirnos todos. ¿Sabes cómo funcionan los negocios, mamá? No, no sabía cómo 16:03 funcionaban los negocios. Había trabajado toda mi vida limpiando, cuidando ancianos, haciendo trabajo manual. Nunca había estado en 16:10, el mundo corporativo de las reuniones de estrategia y las presentaciones de PowerPoint. Pero sí sabía lo que era sacrificarlo todo 16:16 por la familia, algo que Lisander aparentemente estaba olvidando rápidamente. Los meses pasaron y me convertí en una espectadora 16:24 de la vida de mi propio hijo. Me enteraba de los logros de la empresa a través de sus publicaciones en redes sociales, no porque él me lo 16:30 contara. Veía fotos de cenas de equipo, celebraciones por contratos cerrados. 16:36 viajes de negocios, y en todas esas fotos estaba Vesper. Siempre Vesper, sonriendo junto a 16:42 a Lisander como si fueran dueños del mundo. Una noche, desplazándome por Facebook, vi 16:47, una foto que me rompió el corazón. Lisander estaba en un restaurante elegante brindando 16:52 con una copa de vino. La descripción decía, celebrando el primer millón en ventas 16:57 con el mejor equipo del mundo. Había 5 personas en la mesa, todos jóvenes, profesionales, bien vestidos, y 17:04 en el centro, como una reina, estaba Vesper. El primer millón en ventas. Mi hijo había 17:11 alcanzado esa meta, y yo me había enterado por Facebook como cualquier extraño. No me había llamado para contarme. No me había 17:17 invitado a celebrar. No me había agradecido por hacer posible ese momento. Esa noche, lloré hasta que 17:24 se me acabaron las lágrimas. Llamé a Lisander al día siguiente, fingiendo que no había visto la publicación. Hijo, ¿cómo va todo en la 17:32 empresa? Bien, mamá. ¿Todo normal? ¿Ninguna noticia que quieras contarme? Un 17:37 silencio incómodo. No, not a special. Not a special. El primer 17:43 millón en ventas de su empresa financiado con los ahorros de toda mi vida era nada especial. Lisander, vi en Facebook que 17:50 celebraron algo anoche. Otro silencio, esta vez más largo. 17:55 sí, solo fue una pequeña celebración con el equipo de trabajo. Y yo no soy parte del equipo. Mamá, tú eres la inversora. Es 18:04 diferente. La inversora. Ya no era su madre, su compañera, su 18:10 compañera de sueños. Era simplemente la inversora, un número en su balance. 18:17 Lisander, no soy cualquier inversora. Soy tu madre. Invertí los ahorros de mi vida 18:23 porque creí en ti. Lo sé, mamá, y te estoy muy agradecido. 18:29 Pero Vesper dice que es importante mantener los roles familiares separados de los roles profesionales. Vesper dice. Siempre era Vesper 18:36 la que decía, la que opinaba, la que tomaba las decisiones sobre cómo debía ser tratada yo, su propia madre. Y2K Dices, 1844 Lysander. ¿Qué piensas tú? Yo creo que Vesper tiene razón. Ella tiene mucha 18:51 experiencia en estos asuntos. Esa fue la puñalada final. Mi hijo, el niño 18:58 que yo había criado sola,
a quien había educado con amor y sacrificio. Estaba eligiendo 19:4 la opinión de una extraña por encima de los sentimientos de su madre. Los meses siguientes fueron un calvario silencioso. Lysander 19:10 se comunicaba conmigo solo cuando era estrictamente necesario. Siempre con el tono formal de alguien que cumple una 19:16 obligación incómoda. Cuando le preguntaba por la empresa, me daba respuestas vagas y evasivas. Cuando sugería 19:24 visitarlos, siempre había una excusa. Estaban demasiado ocupados. Tenían clientes importantes. Vesper había programado 19:30 eventos especiales. Vesper. Esa mujer se había convertido en el filtro entre mi hijo y yo. 19:36 era ella quien decidía cuándo era apropiado que yo supiera algo, cuando era conveniente que 19:42 participara en alguna actividad. Y Lysander se lo permitía como un niño obediente, siguiendo las instrucciones de su 19:49 nueva figura de autoridad. Un día, desesperada por recuperar la conexión con mi hijo, decidí hacer algo que 19:56 nunca había hecho. Lo enfrenté directamente. Lysander, necesitamos hablar. 122 que me estás empujando fuera de tu vida. No seas dramática, mamá. Solo estoy muy ocupado con el trabajo. No es solo 29 trabajo, hijo. Es como si hubieras decidido que ya no tengo un lugar en tu vida. Eso no es cierto. Entonces explícame 2017 por qué ya no me cuentas nada. ¿Por qué cancelas nuestras cenas? ¿Por qué me entero de noticias importantes sobre tu 2023? Empresa en las redes sociales. Lysander suspiró como si mi pregunta fuera una molestia. Mamá, 2029 tienes que entender que ya no soy un niño. Tengo responsabilidades. 2034 tengo un negocio que dirigir. Y yo tengo derecho a saber cómo va el negocio que financié con los ahorros de toda mi vida. 2042 claro que tienes derecho. Te envío los informes financieros cada mes. Informes financieros. Números fríos en una 2049 páginas sin contexto, sin explicación, sin la conexión humana que yo anhelaba. 2056 no quiero solo números, Lysander. Quiero que me cuentes cómo te sientes, qué 21 desafíos enfrentas, qué planes tienes. Quiero ser parte de tu vida, no solo un nombre en tu lista de 21 inversores. Mamá, ese es exactamente el problema, me dijo Lysander con un tono de 21:13 frustración que nunca había usado conmigo antes. Confundes tu rol como inversora con tu rol como madre. 21:19 Vesper me ha ayudado a entender que esa mezcla es tóxica para el negocio. ¿Tóxica? ¿Mi amor de madre era tóxico para 21:27 su negocio? ¿Tóxico? ¿Es eso lo que Vesper llama al amor que te tengo? No sé 21:33 trata de amor. Se trata de profesionalismo. Necesito que respetes mis decisiones como 21:39 hombre de negocios. ¿Y cuándo dejé de respetarlas? ¿Cuándo interferí en alguna decisión? ¿Cuándo voy a la oficina 21:46 sin avisar? ¿Cuándo hago preguntas sobre temas que no son de mi incumbencia? Cuando actúas como si fueras la dueña de la 21:52 empresa. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No era mi lugar preguntar por la 21:57 empresa que yo había financiado. Actuar como la dueña del negocio al que había destinado cada centavo de mis ahorros estaba 22:4 mal. Lysander, invertí $2 millones. Y yo te pago intereses por esa 22:10 inversión, me interrumpió. Recibes tu retorno financiero mensual. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería 22:16 yo? Quería recuperar a mi hijo. Quería que me valorara, que me respetara, que recordara 22:22 quien había creído en él cuando nadie más lo hacía. Pero eso no se podía comprar con retornos financieros mensuales. Quiero que me 22:29 trates como a tu madre, no como a un banco. Entonces deja de comportarte como una acreedora 22:34 y compórtate como una madre. Esa conversación terminó con Lysander 22:39 colgándome el teléfono. Y yo me quedé sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de 22:44 fotos de un niño que ya no existía. El niño que me abrazó fuerte en su graduación, que me prometió que 22:51 nunca olvidaría lo que había hecho por él, que juró que siempre estaríamos juntos. 22:56 Las semanas que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. Lysander no me llamaba. No respondía a mis mensajes. No 23:4 contestaba mis correos electrónicos. Era como si hubiera decidido que yo ya no existía en su vida. Pero la empresa seguía creciendo. 23:12 veía las noticias en línea. Startup tecnológica local alcanza los 3 millones en ventas. 23:18 Joven emprendedor revoluciona el mercado con plataforma digital innovadora. El dúo perfecto. Lysander y Vesper 23:24 Conquest en el sector tecnológico. El dúo perfecto. Así los llamaba la prensa especializada.
23:30 como si ellos hubieran construido esa empresa desde cero. Como si hubieran arriesgado sus propios ahorros. Como si hubieran 23:37 sacrificado su futuro para hacer realidad ese sueño. En esas entrevistas, Lysander hablaba de los desafíos 23:44 que habían enfrentado, de las noches en vela desarrollando el producto, de la pasión que los movía. Pero nunca 23:51 mencionaba de dónde había salido el capital inicial. Nunca hablaba de la mujer que había hecho todo eso posible. Yo 23:57 había sido borrada de la historia oficial de su éxito. Una noche, mientras navegaba por Internet 24/3 buscando noticias de la empresa, encontré algo que me destrozó por completo. Era una entrevista en video donde un 24/10 periodista le preguntaba a Lysander sobre sus inicios como emprendedor. ¿Cuál fue el momento más difícil al construir 24/17 tu empresa? Preguntó el entrevistador. Sin duda, conseguir la inversión inicial, respondió Lysander con esa 24/24 sonrisa encantadora que yo conocía tan bien. Vesper y yo llamamos a muchas puertas. 24/29 presentamos nuestro proyecto a docenas de inversores. Pero todos nos decían que éramos demasiado jóvenes, que el mercado era demasiado 24/35 competitivo. ¿Y cómo lograron finalmente conseguir el capital? Lysander intercambió una mirada cómplice con Vesper, 24/42 que estaba sentada a su lado. Tuvimos la suerte de encontrar un inversor que creyó en nuestra visión. Alguien que entendió 24/49 el potencial de nuestro proyecto. Un inversor. Un extraño que había creído en 24/55 su visión, no su madre que había hipotecado su futuro por amor. ¿Puede 25 minutos contarnos quién fue ese inversor visionario? Insistió el periodista. Preferimos 25 horas y 5 minutos mantener esa información privada, intervino Vesper con una sonrisa diplomática. Nuestro inversor inicial prefiere el anonimato. 25:13 Anonimato. Habían convertido a su propia madre en una inversora anónima. Cuando 25 horas y 19 minutos terminé de ver esa entrevista, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No 25 horas y 25 minutos era solo dolor lo que sentía. Era humillación, traición, una sensación de 25 horas y 30 minutos haber sido completamente borrada de la vida de la persona más importante del mundo para mí. Esa noche, tomé una 25 horas y 37 minutos decisión. Llamé a Lysander y le dejé un mensaje de voz porque, como siempre, no contestó. 25 horas y 43 minutos hijo, acabo de ver tu entrevista en Tech Weekly. Me alegra saber que tu inversor anónimo está tan satisfecho con 25 horas y 50 minutos los resultados. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre el futuro de esa inversión. 25 horas y 56 minutos era la primera vez en meses que usaba un tono firme con él, un tono que dejaba claro que no estaba pidiendo un favor, sino 26 horas y 3 minutos exigiendo una respuesta. Lysander me llamó al día siguiente, pero 26 horas y 8 minutos no sonaba como el hijo cariñoso que recordaba. Sonaba como un ejecutivo molesto que tenía que lidiar con un problema 26 horas y 15 minutos menor. Mamá, escuché tu mensaje. ¿De qué quieres hablar? Quiero 26 horas y 20 minutos hablar de mi lugar en tu vida y en tu empresa. Ya hablamos de eso. Eres una inversora importante. 26 horas y 28 minutos recibes tus dividendos. No quiero ser una inversora anónima. Lysander. Quiero ser reconocida como lo que soy, tu 26 horas y 35 minutos madre y la persona que hizo posible tu empresa. Un largo silencio. Luego la voz de Vesper de 26 horas y 41 minutos fondo. Dile que estamos en una reunión importante en este momento. Y entonces 26 horas y 46 minutos Lysander me dijo algo que nunca pensé que escucharía de sus labios. Mamá, Vesper tiene razón. Estamos en una etapa 26 horas y 54 minutos de crecimiento muy delicada y no podemos permitir que problemas familiares interfieran con el negocio. 27:00 Problemas familiars. Me había convertido en un problema familiar que interfería con su negocio. 27 horas y 6 minutos después de esa llamada, me quedé en cama durante 3 días. 3 días llorando, preguntándome dónde había 27 horas y 12 minutos fallado como madre. ¿Qué había hecho mal para merecer este trato? Me miré al espejo y vi a una 27 horas y 20 minutos mujer de 67 años que había dedicado toda su vida a un hijo que ahora la consideraba 27 horas y 25 minutos una carga. Pero en el cuarto día, algo cambió. Mi Lavant, mi Bane. 27 horas y 31 minutos me vestí con cuidado, y decidí que no iba a seguir rogando por amor. No 27 horas y 36 minutos iba a seguir suplicando por un lugar en la vida de alguien que claramente había decidido que yo ya no era importante. 27 horas y 43 minutos llamé a mi amiga Odora,
la única persona que había estado conmigo durante todos estos años difíciles. Odora trabajaba en el 27 horas y 49 minutos banco donde tenía mis cuentas. Ella había procesado la transferencia de los $2 millones. Había visto mi sacrificio 27 horas y 56 minutos de primera mano. Odora, necesito revisar todos los documentos de la inversión que hice en la empresa de Lysander. Por supuesto, 28 horas y 3 minutos Odessa, ¿está todo bien? No, no está bien. Pero lo va a estar. Esa 28 horas y 8 minutos tarde, Odora vino a mi apartamento con una carpeta llena de papeles. Contratos, 28 horas y 14 minutos acuerdos, transferencias, documentos legales que había firmado 6 meses atrás cuando todavía 28 horas y 19 minutos creía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo, no financiando mi propia exclusión de su vida. Revisamos cada 28:26 documento cuidadosamente. El contrato era claro. Yo tenía derecho a retirar mi inversión con 30 días de preaviso. También 28 horas y 34 minutos tenía derecho a auditar las finanzas de la empresa y a participar en decisiones importantes como socia 28 horas y 40 minutos capitalista. Odessa, me dijo Odora después de leer.